Muy bien. El tema del día, Jesús centrado, nos centra frente a la oposición. ¿Cuáles preguntas tienen sobre la lectura de Jeremías 23 o la lectura de Hebreos capítulo 12? Ok. Si no hay ninguna, si no hay ninguna, podemos pasar a la lectura del Evangelio. Este es el que vamos a profundizar el estudio un poco más. Adelante, Juan levantó su mano, por favor, Juan. ¿Cómo nos disciplina Dios? Sí, buena pregunta, buena pregunta. ¿Cómo nos disciplina Dios? ¿Alguien quiere contestar esa pregunta antes de que dé mi comentario personal? ¿Cómo nos disciplina Dios? Bueno, si nadie se anima, yo puedo dar un comentario ahí. En el contexto de Hebreos capítulo 12 es por medio de la persecución, pero no es la única forma en la cual Dios nos puede disciplinar. Realmente cualquier sufrimiento que Él permite en nuestras vidas, Él promete utilizarlo para nuestro bien, ¿no? Romanos 8:28, ¿verdad? Sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de los que le aman. Así que cuando sufrimos cualquier cosa en nuestras vidas, sea persecución, sea una enfermedad, sea una dificultad, sabemos que Dios está utilizando eso para fortalecernos, para hacernos volver a Él, para hacernos buscarle en su palabra, y así fortalecer nuestra fe como sus hijos. Sí, muy bien. ¿Alguna otra pregunta sobre las lecturas de Jeremías o Hebreos? Podemos pasar entonces a la lectura del Evangelio y vamos a Lucas capítulo 12. Es una corta lectura para el día de hoy, pero con unas frases un poco difíciles de entender a primera vista. Así que vamos a leer esta lectura del Evangelio, Lucas 12:49 al 53. Veo que Artemio levantó su mano. ¿Era para leer, hermano, o para hacer un comentario? Adelante. Ay, hermano, perdón por no hablar a tiempo, es que ya no me acordaba cómo se levanta la mano, porque como siempre doy clases, ahora que me tocó tomarla, ya no encontraba, pero mi pregunta, hermano, es ¿el Salmo jugaría algún lugar aquí en nuestras lecturas o cómo sería? Buena pregunta, buena pregunta. Sí hay un salmo recomendado para el domingo. Si volvemos al comentario a los propios, que es nuestra guía para el culto, ¿no? Se puede ver que al final hace un comentario sobre el Salmo 4. Por cuestiones de tiempo, yo no estoy incluyendo eso en este estudio, pero si ustedes quieren leer también el comentario a los propios sobre el Salmo 4 y cómo se ve la conexión entre ese salmo y el tema del culto, perfecto, pueden hacerlo, no hay problema. Gracias, hermano. Sí, gracias a usted. Excelente. Ahora para leer Lucas 12:49 al 53, ¿algún voluntario para leer estos versículos? Sí, Camilo, adelante, hermano. Jesús causa división. Yo he venido a lanzar fuego sobre la tierra, y cómo quisiera que ya estuviera en llamas. Hay un bautismo que debo recibir, y cómo me angustio esperando que se cumpla. ¿Creen ustedes que he venido a la tierra para traer paz?
Pues les digo que no, sino más bien división. ¿Por qué de ahora en adelante una familia de cinco? Porque de ahora en adelante una familia de cinco estaría entre tres contra dos y en dos contra tres. El padre se enfrentará con el hijo y el hijo con el padre. La madre estará en contra de la familia y la hija en contra de la madre. La suegra estará en contra de su nuera y la nuera en contra de su suegra. Amén. Muchísimas gracias. Voy a compartir ahora también la guía del estudio que ustedes recuerdan se enseñó en el curso que antes se llamaba el sermón sencillo, ahora se llama la introducción al sermón bíblico. Pero yo tengo unas preguntas ahí que pueden utilizar para estudiar un texto en preparación para un sermón. Entonces, me permiten, voy a poner en pantalla tanto la lectura como esas preguntas al lado para que hagamos el estudio juntos. Entonces, compartir toda la pantalla. Ahora sí, pueden ver la lectura al lado de las notas del estudio. Sí, veo el thumbs up de Camilo, excelente. Bien, entonces ya comenzamos con una oración pidiendo la ayuda de Dios en entender estas lecturas. Ahora sí, estamos en el paso 2, leer lentamente el texto, eso lo hicimos, y apuntar nuestras preguntas sobre el texto. Entonces, ¿cuáles preguntas surgieron mientras leyeron el texto? ¿Hay algo que no queda bien claro o tienen una duda sobre lo que Jesús dice allí? Sí, Camilo, adelante, hermano. Yo noté las observaciones iniciales. Ujú, Eh, por ejemplo, anoté Jesús en este pasaje habla con un tono intenso y urgente. ujú, Menciona tres imágenes que el fuego, el bautismo y la división. ujú. Eh, el fuego que representa el juicio y la purificación. ¿Qué trae el reino de Dios? El reino de Dios no trae un fuego destructivo sin sentido, sino que limpia y transforma. Eso es lo que dice la vida popular. Pero en el comentario de los propios señala también que el bautismo alude a un sufrimiento en la cruz. Y eso es lo que tengo anotado aquí de observaciones iniciales. Excelente, muchas Y gracias. las Sí, preguntas que tengo, no, eh, sería ya para adelante. también, bueno, eso es lo que desarrollé hasta la 4 que el punto del principal del texto, pero el resto es normal. Esas fueron las preguntas que hice. Está bien, sí. Gracias por las observaciones. Y sí, y yo creo que hay una cuestión que nos surge. ¿De qué fuego habla Jesús aquí? Yo he venido a lanzar fuego sobre la tierra y como quisiera que ya estuviera en llamas. Ahí sería buen momento de estudiar algunos otros versículos bíblicos que hablan de Jesús trayendo fuego a la tierra. Y yo creo que haciendo eso, podemos quedarnos en dos opciones. Hay profecías, tanto de Malaquías, Zacarías, que hablan de un fuego purificador que Jesús trae a la tierra. Es decir, el Espíritu Santo obrando por medio de la palabra nos santifica, ¿no? O sea, nos da fe en Cristo, nos salva, pero también va creciendo nuestra santificación, nuestra vida santa. Y podría ser una referencia a eso. Sería muy apropiado para escuchar a Jesús decir, yo tengo muchas ganas de que el Espíritu Santo lleve a la fe a muchas personas y los santifique a lo largo de sus vidas. Es muy bíblico ese pensamiento. Jesús quiere la salvación de todos. Otra opción, hay profeta Juan el Bautista, por ejemplo, habló de Cristo, que tenía el aventador en su mano y iba a quemar la paja
pero salvar el trigo. Y ahí hay una referencia al fuego que vendrá en el último día, ¿no? Entonces podría estar pensando, y creo que el comentario a la Biblia, de la Biblia popular toma esa posición, que Jesús está hablando aquí del último día. Y eso sería muy apropiado para Jesús también. Él tiene ganas de llevar a su fin glorioso nuestra salvación en el último día. Él tiene ganas de rescatar a todos los creyentes en Él, y tenernos en nuestro hogar eterno, donde ya no habrá ninguna maldad, ningún incrédulo, nuestra morada perfecta con Cristo. Entonces, yo creo que podría ser una de esas dos opciones. No sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué piensan? Ok, bueno, también, Camilo, mencionaste que hay un bautismo que debo recibir. Tal vez esa es una pregunta que nos surja. ¿De qué bautismo habla Jesús aquí? No es su bautismo con Juan el Bautista, eso ya sucedió en Lucas capítulo 3. Entonces, sí, sí, Camilo, sí. Juan Bautista dice que vamos a ser bautizados por el Espíritu y el fuego. Mm, Y a eso se refiere que en su muerte vamos a también morir con Él y resucitar con Él. O sea, en Cristo Jesús. Enterrar el viejo Adán y ser el hombre nuevo en Cristo Jesús. Yo lo tomo sí, como el fuego. esa es parte de nuestra santificación y la obra del Espíritu Santo. Yo creo que en esa profecía de Juan el Bautista, la referencia específica es el día de Pentecostés, cuando llegue el Espíritu Santo y hay literalmente llamas de fuego sobre sus cabezas, ¿no? Pero se puede tomar también como una referencia al trabajo purificador del Espíritu Santo a lo largo de nuestras vidas. Sí. Muy bien. Entonces, sí, hablando del bautismo de Jesús aquí, yo creo que si comparamos, veo que Luis Bello iba a aportar ahí. Luis, por favor. Sí, buenas noches. Hablando del versículo de Lucas 12:50, de un bautismo, tengo que ser bautizado. Él está refiriéndose a su momento en la cruz y a la vez ese bautismo sería ese sufrimiento, esa muerte, está hablando del bautismo como ese momento de muerte. Mm, Pero eh, referido también al versículo anterior, eh, habla de un juicio y nosotros creo que cuando ignoramos la muerte de Cristo, comemos de ese juicio. Aquel que ignora la cruz, y todos los días nosotros muchas veces en el día ignoramos la cruz, participamos de ese fuego, que sería de ese juicio. Eh, pero me gustaría que más adelante por ahí traer un poco más de claridad, no sé si estoy bien ubicado en el texto. sí, sí, gracias por el comentario. Sí, sobre el bautismo es una referencia al sufrimiento y la muerte de Cristo, en particular el sufrimiento que nos salvó. Y él iba a sumergirse en la ira de Dios por nuestros pecados para salvarnos del castigo completamente. Y sabemos eso por otros versículos en los evangelios, cuando Santiago y Juan estaban tratando de tomar los lugares mejores al lado de Jesús en el fin. Jesús habló de un bautismo que él iba a pasar, que ellos también iban a tener que pasar, y es una referencia a su sufrimiento. Entonces, sí, yo creo que mencioné este fuego. No queda muy claro en estos versículos de qué habla Jesús.
podría ser una referencia al día de juicio. Pero en ese sentido, Jesús dice, yo quisiera que ya estuviera en llamas. Entonces, no es que Jesús quiere castigar con fuego a los incrédulos, Él quiere salvar a todos por medio del Evangelio, pero sí quiere el resultado final de su obra redentora, que es los creyentes salvos en un nuevo hogar donde ya no hay pecado ni maldad. Y parte de eso va a ser apartar al infierno, a los incrédulos y al diablo también. Podría ser una referencia a eso, pero también mencionamos que podría ser una referencia al trabajo purificador del Espíritu Santo en el mundo. Él quiere que ese trabajo ya esté en todo el mundo. Y ya mencioné algunas citas de Malaquías, Zacarías. Yo creo que vienen también en las notas del estudio del texto, donde habla de Jesús purificando con fuego a los creyentes. Pero muy bien. ¿Alguna otra pregunta que surge o observación sobre esta lectura al leerlo por primera vez? Sí, Manuel, por favor. Sí, gracias, Abraham. Sí, también, como han dicho los demás, cuando habla del mismo bautismo, vemos que en el bautismo, en la antigüedad, vamos a decirlo así, porque la Biblia no nos da una forma, un método específico. Puede ser sumergido, puede ser rociado, puede ser untado el agua, pero tomando quizás el ejemplo de que se bautizaba y Jesús se bautizó en el río Jordán, como eran sumergidos. Entonces, puede de que esté hablando también de esto como Jesús sumergido en la ira misma de Dios por causa de nuestros pecados. Por eso él dice de un bautismo tengo que ser bautizado, o sea, él va a ser sumergido con la ira del Padre, ira que corresponde a nosotros, o correspondía, mejor dicho, porque Jesús la sufrió. Entonces, son temas un poco complicados, pero que también la misma Biblia, gracias a Dios, nos trae luz. A veces no tan claro, pero sí sabemos que habla de eso, como decía el hermano, de su sufrimiento, del clímax que iba a sufrir en la cruz por ganar nuestra redención. Sí, 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 excelente. Yo creo que hasta en el bautismo de Jesús no sabemos, no nos dice la Biblia si fue sumergido o no. O sea, dice que entraron al río y subieron del río, pero no sabemos el método que utilizaba Juan para hacer el bautismo. De todas formas, sí, está utilizando esa palabra como una figura para describir su sufrimiento y muerte acá. Y si uno quiere hablar de sumergirse en la ira de Dios por nuestros pecados o que Dios derrame su ira sobre Jesús, también sería muy apropiado esa imagen, muy bíblico también. Eso es lo que sucedió en la cruz, ¿no? Bien, Camilo, por favor. Pastor, a mí me conmovió mucho el 50, la parte de que Jesús es hombre, en la parte de su humillación. Él dice, y cómo me angustio esperando que se cumpla. O sea, él era firme y certero, pero tenía angustia. Ujú. Y me conmovió mucho. Sí, sí. Y yo creo que me angustio esperando que se cumpla. Vemos el amor de Cristo ahí también. O sea, si lo consideramos un angustio ya pensando en su sufrimiento, siente el peso Jesús de lo que va a suceder. O también se puede pensar en el sentido de que Él está ansioso que se cumpla eso. Las dos cosas nos muestran su amor muy claramente para nosotros, que Él tanto siente el peso, pero también quiere llevar a cabo eso para poder rescatarnos de nuestros pecados. Miren, una pregunta más que yo tengo, a lo mejor se enfoca en los últimos versículos aquí. ¿Creen ustedes que he venido a la tierra para traer paz? Les digo que no, sino más bien división. Eso nos choca un poco.
porque sabemos que Jesús sí vino a traer paz entre nosotros y Dios, vino a pagar por nuestros pecados. Hasta los ángeles la noche que Él nació cantaron a los pastores en el campo. Perdón, sí, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres y buena voluntad. Entonces, Jesús aquí dice, no, yo no vine a traer paz, sino división. Y nos hace pensar, ¿Jesús quiere división en la tierra? Específicamente, él habla de en un hogar. Él quiere dividir un hogar, padre contra hijo, madre contra hija. Eso nos parece un poco extraño y merece más investigación. Y eso es lo que vamos a hacer a lo largo de este estudio. Diomedes levantó su mano. Por favor, Diomedes, ¿una pregunta o comentario? Sí, mi hermano, este versículo es interesantísimo porque pudiera cualquier desaprensivo que odie la palabra utilizarlo de forma errada. Y el versículo lo que nos muestra es lo que penosamente Dios en su omnisciencia ve que va a pasar con la humanidad. Y es que esa división vendrá no porque es lo que Jesús quiere, sino porque al Espíritu Santo obrar la fe en uno o en dos de la familia y tres resistirse a creer en Dios, a aceptar a Dios por su dureza, entonces ahí hay división. Jesús vino objetivamente a salvarlo si son cinco en la familia, los cinco. Pero si tres se resisten, entonces esos tres que se resisten al Espíritu Santo, entonces estarán en oposición y en guerra con aquellos que sí fueron bendecidos con la obra del Espíritu Santo, poniendo la fe en ellos. No significa otra cosa. Eso lo podemos ver. Por ejemplo, yo tuve un tiempo que fui católico y cuando Dios me trajo a sus caminos, que me hizo ver los errores que yo estaba cometiendo, eso se cumplió en mí al 100% porque mi mamá se sintió muy mal conmigo y hubo mucha oposición en casa por eso. Aunque gracias a Dios hoy mi mamá también pertenece a nuestra fe, pero fue muy difícil y a eso se refiere Cristo. Sí, muchas gracias por el comentario muy acertado, hermano. Yo creo que es importante recordar eso y en su predicación, su compartir de un sermón en este texto también aclarar. No es que Jesús quiere como meta final dividir a casas, dividir a hogares. Si fuera posible, Él quisiera que todo hogar fuera unido en la fe en Él. Am, Sin embargo, muchas veces cuando el Evangelio llega a una casa, algunos creen y otros no. Y el resultado va a ser división. Y Jesús quiere eso en el sentido de que Él quiere la salvación de los que creen. Pero el resultado lo está explicando aquí. Él vino para salvar a personas y esas personas iban a enfrentar oposición de los que no quieren creer hasta dentro de sus propias casas. Se me vino a la mente cuando estudiaba esto, esto no es nada nuevo. Ya desde la primera promesa de un Salvador, Dios anunciaba que el Evangelio iba a tener ese efecto de causar una división. Entonces podemos volver a Génesis capítulo 3 y mirar eso. Aquí, justo después de la caída en el pecado, Dios en gracia promete un Salvador, pero las palabras que él utiliza para prometerlo anuncian una división que iba a crearse. Dice, yo pondré enemistad entre la mujer y tú, el diablo, y entre su descendencia y tú,
descendencia. Ella, la descendencia de Eva, iba a herir al diablo en la cabeza y tú, el diablo, iba a herir a Jesús en el talón. Entonces, aquí tenemos una referencia a la obra redentora de Cristo. Él iba a aplastar la cabeza del diablo con pagar por los pecados del mundo. Pero eso iba a pasar por medio de sufrimiento. El diablo iba a herir a Jesús en el talón. Iba a tratar de impedir la obra salvadora a cada paso. Vemos eso en los evangelios. Pero aquí, en la primera parte de esta promesa, vemos el efecto del evangelio. Primero en Eva. Adán y Eva, al creer la mentira del diablo, se juntaron en el equipo del diablo, ¿no? Pero aquí Dios anuncia, no, yo voy a unirlos a mi equipo otra vez y poner enemistad entre ellos y el diablo. ¿Y cómo hace Dios eso? Lo hace por medio del evangelio, con obrar fe en sus corazones. Ellos creen en el Salvador prometido, son perdonados, ya tienen otra vez la imagen de Dios restaurada en ellos mismos. Entonces, ya están opuestos al diablo de nuevo. Pero no solamente eso, sino entre su descendencia y la descendencia del diablo. Ahí tenemos una referencia. Los descendientes de Eva que iban a creer en el Evangelio iban a tener oposición de los descendientes, aquí dice del diablo, pero son los descendientes de Eva que no son creyentes. Iba a haber enemistad entre esos dos grupos. Y vemos un ejemplo de lo que promete Dios aquí en el siguiente capítulo, en Génesis 4. Dos hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Abel cree, Caín no. Y hay una oposición entre ellos. Caín mata a su hermano Abel. Es el primer mártir, el primero que murió por su fe en Cristo. Entonces sí, lo que Jesús dice en Lucas 12 no es nuevo. Dios desde el principio anunció que donde el evangelio se comparte, por la gracia de Dios, algunos van a creer, otros van a resistir. Y entre esos dos grupos va a haber enemistad. No es que los creyentes quieren matar a los incrédulos, no. Tenemos nosotros ya la mente de Cristo, queremos amarlos y salvarlos, pero por naturaleza son opuestos, o creyentes e incrédulos en todo, y los incrédulos sí van a oponerse fuertemente a los creyentes. Muy bien, Manuel levantó su mano. Manuel, por favor. Sí, es rápido. Y como decías ahora en la lectura, creo que del Antiguo Testamento, como unos decían, miré una visión y no era cierto, no era palabra de Dios. Entonces, desde ahí miramos cómo el diablo, lamentablemente, ha levantado oposición en contra del verdadero evangelio, en contra de Dios y su palabra. Y de verdad que es interesante poder estudiar esto, pero sobre todo poder aprenderlo, porque muchas veces nosotros mismos quizás nos cuestionamos y nos preguntamos por qué eh, hay tantas personas enseñando falsedad de la Biblia, por qué hay tantas personas creyendo la mentira, por qué hay tantas personas que incluso es más fácil para algunos creer en la mentira que en la verdad. Y es por esto, porque lamentablemente eh, el diablo ha cegado, como dice la Biblia, el entendimiento de muchos para que no miren y les resplandezca el Evangelio. Sí, sí, amén, amén. Gracias por compartir. Excelente. Bueno, vamos a continuar el estudio. Tenemos el paso 3 y es contestar profundamente las 6 preguntas de considerar. Estamos utilizando una forma más profunda de hacer preguntas con las 4C, el método de las 4C, para conocer bien el texto. Y no tenemos que repasar cada de estas preguntas. Yo creo que ya hemos visto algunas de las respuestas. Los personajes de la historia, yo en mis notas incluí información sobre Lucas y su evangelio allí.
Pero también recordemos que en este capítulo hay una gran multitud siguiendo a Jesús, pero al principio de este capítulo, él dirige la palabra específicamente a sus discípulos, los creyentes en esa multitud. También se puede estudiar aquí lo que Jesús dice sobre división en la familia en otros lugares. En Mateo capítulo 10 creo que él anuncia algo muy semejante. También él habla en Lucas, en otro capítulo, de que el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Entonces Jesús nos llama a amar a Él aún más que a nuestros familiares, nuestros seres queridos. Bueno, también hay objetos que ya profundizamos un poco sobre el fuego que mencionó Jesús, su bautismo, paz y división. Aquí estamos hablando de paz y división terrenal, ¿no? O sea, Jesús sí nos da paz en nuestra relación con Dios, pero el resultado de eso muchas veces es oposición o división en nuestras relaciones con incrédulos. Am, el lugar de esta historia no es muy importante para entender el texto, solo que Jesús va camino a Jerusalén, donde Él va a sufrir y morir por nuestros pecados. Am, Muy bien, vamos a pasar entonces a identificar ley y evangelio de estos versículos. Este es el paso 4 y aquí viene lo más importante de un sermón. Queremos identificar un pecado que Dios nos está llamando a arrepentirnos de él por medio de este texto. Queremos identificar el amor de Dios, particularmente en la obra redentora de Cristo, su vida y su muerte en nuestro lugar en este texto. Y a base de eso vamos a encontrar también un objetivo para el texto, o sea, ¿por qué Dios inspiró estas palabras para nosotros? ¿Qué meta quiere lograr en nuestras vidas Dios con estas palabras? Comencemos entonces con la pregunta número 2 aquí. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Qué piensan? ¿Cómo las palabras de Jesús aquí nos acusan de un pecado nuestro en nuestra relación con Él? En la familia. ¿En qué sentido, Nimia? ¿Qué pecado Pues, cometemos en cuanto a la familia? porque allí cuando hay una división, ¿verdad? Quiere decir que hay odio, hay ira. Entonces, allí están pecando, ¿ves? Porque no están recibiendo la palabra. Entonces, creo que ese es el pecado que yo encontré en esta escritura, donde la familia se divide, pues, por, por no creer en Jesús. Y hasta hoy eso pasa. Entonces, porque Sí. no aceptan la verdad Ujú. Sí, y creen. recuerde que queremos identificar un pecado nuestro aquí también. Entonces, para los creyentes en una casa, el pecado podría ser cuando enfrentamos oposición de los incrédulos familiares que tenemos. Tal vez caigamos en ira o rencor o enojo o odio contra ellos. Y eso sí sería un pecado nuestro que podemos confesar a base de este texto. Gracias. Muy bien. Veo que Camilo y Manuel levantaron sus manos también. Camilo, por favor. El miedo a callar por el rechazo. Eso es un miedo. Por ejemplo, cuando la primera vez que salía, por ejemplo, a la calle a hablar, tenía miedo a que me rechazaran. O en los Transmilenios también. Y eso es un miedo que tengo. Y me acuerdo al principio cuando, como ya como a los 6 meses en la Academia Cristo, yo tenía unos amigos y me preguntaban qué hacía. Me daba pena decir que era cristiano. Y a los 2 meses que pasó eso, ¿pero qué hacía? Entonces dije, de una que está estudiando la Academia Cristo, ¿y qué está estudiando? Estoy estudiando la Biblia. ¿Y qué? Porque soy cristiano, porque creo en Jesús. Y eso a uno le da fortaleza y paz. A lo que se refiere ahí, yo creo es lo que dijo el hermano Luis.
en el sentido de que uno tiene paz en Cristo Jesús porque uno es creyente, pero eso no significa que entre la misma familia, la esposa, cuando una vez tuve una charla con el profesor Sam sobre el ministerio del matrimonio, y él me decía la importancia de que es lo que le decía a su hija, conseguir novio, le decía lo principal si era creyente o no. Y eso es muy importante, porque eso trae unidad. Sí, sí, gracias por compartir. Entonces, si Jesús anuncia como una verdad, si hay creyentes y incrédulos en una casa, va a haber oposición. Pues tal vez el pecado, como mencionó usted, es esconder nuestra fe y así tratar de conservar unidad en la familia con no compartir, no vivir de forma diferente. Podría ser un pecado que identificamos en nuestras vidas aquí. Gracias. Escuchemos de Manuel y luego Luis. Manuel, por favor. Sí, también iba a decir lo mismo que el hermano muchas veces. Cuando el Espíritu Santo ha obrado la fe en nuestros corazones y ya nosotros conocemos la verdad, Dios nos ha iluminado con su palabra. Muchas veces cuando encontramos oposición en la familia, a veces se prefiere, como decimos aquí, dejar a un lado a Dios y su palabra, porque Dios sabe. Dios conoce que yo lo que no quiero es tener problemas. Entonces, también la misma palabra nos dice que esto, el que no ama padre, madre, hijo, hijo, esposa, esposa, más que a mí, no es digno de mí. Muchas veces tenemos una falsa piedad, yo no quiero tener problemas en el hogar. Entonces olvidamos y pecamos en contra del primer mandamiento, de amar a Dios sobre todas las cosas. El hecho de que nosotros amemos a nuestra familia no tiene nada que ver con yo renegar de la fe. Entonces, lamentablemente, muchas veces sucede eso, que a veces por no tener problemas, entre comillas, con nuestras familias, entonces tenemos un problema mayor cuando negamos a Dios, negamos la fe y quizás morir en una situación así. El verdadero problema lo vamos a tener después de la muerte en el infierno, si morimos sin Cristo. Sí, sí, gracias por compartir. Gracias. Es excelente. Luis, Luis, por favor. Sí, algo muy parecido a lo que decían mis hermanos recién. Eh, yo veo claramente que rompemos, quebrantamos el primer mandamiento, como decía recién el hermano, y muchas veces nosotros proponemos una paz en el hogar que termina siendo una idolatría a uno mismo, para no perder esa paz, para no entrar en discusiones, eh, y dejamos que se rompan los mandamientos. eh, para no perder esa paz que nosotros mismos generamos o queremos mantener. Y no nos damos cuenta que cuando hacemos eso perdemos la paz con Dios, porque Dios es el que nos da la verdadera paz. Pero además, cuando decidimos hacer las paces o la paz con alguien incluido de la familia, que se opone a los mandamientos de Dios, que ignora eh, intencionalmente los mandamientos de Dios, eh, y nosotros nos callamos las verdades de Dios, lo único que estamos haciendo es quebrantando ese mandamiento, el primer mandamiento. No somos nosotros. Tal vez ellos quebrantan otros mandamientos, pero nosotros no estamos oponiendo a Dios, y ahí es donde Jesús nos dice, ¿no? Que serán, también lo dice en Miqueas, ¿sí? En el libro de Miqueas, en Miqueas capítulo 7 creo que habla acerca de esto, y que todo es como un caos en la familia. Esa paz se vuela. Ok. Sí, sí, gracias por compartir. Yo creo que ustedes ya están identificando lo que tengo en mis notas también. Identificaron el pecado del corazón tras este pecado también. O podría ser amo más a mis familiares que a Jesús. O también mencionó Luis, es amor propio.
amo a mí mismo más que a Jesús porque yo no quiero sufrir rechazo familiar por su causa. ¿Y cómo se manifiesta eso? Pues para conservar la paz con ellos, evito vivir y compartir mi fe con ellos. Y doy varios ejemplos que ustedes ya dieron algunos. No reprendo a mis hijos, hermanos, padres cuando pecan, porque no quiero que se pongan en mi contra. No vamos a dejarlos así. En vez de reprenderles, llamarles al arrepentimiento, no queremos enfrentar oposición de ellos. O evito el tema de la religión con parientes católicos para no ofenderles. Tenemos parientes que todavía oran a la Virgen y tienen creencias falsas, pero no queremos causar problemas en familia por decir algo al respecto. Y sí, son pecados en nuestras vidas contra Jesús cuando vivimos así. Y en Camilo tenía un último comentario y luego podemos pasar al Evangelio en este texto también. Lo que pasa es que tengo una clase a las 8 en punto de dogmática. No hay problema. Veré Sí, la grabación y quería pedirle excusas a mis hermanos y al pastor también Artemio y veré lo que falta. Que Dios lo bendiga y excelente. gracias. Igualmente, hermano, gracias. Muy bien, Artemio levantó su mano. Por favor, Artemio. Hermano, nada más para aportar con algo que yo me identifico aquí Ujú. en el pecado, porque Jesús le pregunta a sus discípulos si creen que ha venido a traer solamente paz, y a veces uno es lo que quiere tener, Ujú. solamente paz y no espera ningún problema, ninguna división y todo ese tipo de cosas, ¿no? Así que ese es un pecado con el que yo me identifico, hermano. Gracias. Yo también, yo tengo esa debilidad y yo quiero que todos piensen bien de mí, quiero llevarme bien con todos. Y en sí no es malo eso, pero llega a ser un pecado cuando Jesús me llama a amarle a Él más que a mí mismo y a ellos y no lo hago. Cuando para llevarme bien con alguien no digo lo que necesito decir, o algo así. Sí, tiene razón, tiene razón. Muy bien, pasamos entonces, ¿en qué versos y palabras de esta historia vemos el amor de Dios hacia nosotros? ¿Dónde vemos el amor de Cristo, su obediencia pasiva, activa? Y recuerden, a veces son palabras explícitas en el texto, donde Jesús habla de su obra salvadora. A veces no, a Profe, veces hay frases en la lectura que nos llevan a otros versículos también, donde podemos compartir el Evangelio con personas. Nimia, ¿dónde, ajá. dónde En el identifica usted? versículo, Sí. en el versículo 50, profe, Mm, donde dice que es de un bautismo tengo que ser bautizado. Y estoy, cómo me angustio hasta que se cumpla. mm, mm. Entonces, como considero que ese bautismo, como estamos hablando, ese era eh, por todo lo que él iba a pasar, ¿verdad? Sí, Entonces, yo pienso que ahí él dice que cómo se angustiaba porque él quería que terminar la obra, pues, ¿eh? sí. Entonces, para mí, ahí él está mostrando su amor, el amor de Dios, ¿eh? Amén. Amén. Excelente. Yo creo que si vemos el pecado, yo a veces amo a mí mismo o a mis familiares más que a Jesús. Aquí vemos lo opuesto en Cristo. Él nos amó a nosotros más que a sí mismo. Sí. Y lo demuestra aquí con decir, yo tengo ansias de morir por sus pecados para reconciliarlos conmigo, con Dios. Am, y qué amor, qué buena noticia que tenemos en ese versículo. Cristo pasó por su bautismo, sufrió la ira de Dios que merecemos por nuestra falta de amor para Él, y ahora tenemos perdón y salvación de ese pecado. ¿Dónde más encontramos el amor de Dios para nosotros en estos versículos?
no es tan corta la lectura. Yo lo Sí, conseguí ahí. así que tenemos que minar el oro un poco más profundo. Sí, sí. Sí, Artemio, por favor, Artemio, ¿dónde ve usted el amor salvador de Dios para nosotros aquí? Yo creo, hermano, que aquí cuando el texto nos habla de las divisiones familiares, pues está implícito que el Señor Jesús debe de ser el primer lugar en nuestra vida. Y a veces, pues en la familia hay quienes, digo, hablo como pastor y en Latinoamérica es muy común que un papá ordene a a la familia y no se haga más que lo que él dice, o a veces una mamá, o sea, nos apoderamos de la vida de los demás al grado de decirles en qué tienen que creer, a dónde tienen que ir. A veces un papá se enoja con la iglesia y ya quiere que nadie de su familia vaya a la iglesia, entonces Mm, somos una cultura muy posesiva, ¿no? Y mm, en ese sentido yo creo que darle el primer lugar a Cristo y estar primero con Cristo nos es algo muy liberador, incluso para nuestras familias y nos da un carácter, una forma de ser, una dirección y que Jesús nos pida ese primer lugar, creo que es maravilloso, es su amor manifestado porque nos da carácter, nos da identidad y todo ese tipo de cosas, hermano. Gracias. y sí, gracias a usted. Sí, vemos su amor en ese mandato de ponerle primero, porque realmente es mejor para nosotros. Sí, no encontramos las buenas nuevas de perdón ahí, pero vemos su amor en hacer eso. Tiene razón, tiene razón. Am, Manuel, por favor, Manuel. Sí, también recuerdo brevemente cuando Jesús a los 12 años se le perdió y la angustia que tenía su mamá y su padrastro. Y me imagino, ¿verdad? Que sí, el dolor, la desesperación y mirar a Jesús en el templo y como quizás María diciéndole que, ¿qué es lo que has hecho? Y Jesús respondiéndole, pero en los negocios de mi padre me es necesario estar. O sea, Sí. amaba, sabemos que amaba a su mamá y amaba a su padrastro, pero vemos el amor de Jesús por encima de todo, por hacer la voluntad del Padre, voluntad que, que nos ha favorecido únicamente a nosotros, así como decía, y vemos ese amor de Cristo por encima de todo. Cuando tenía hambre y había que predicar la palabra, primero era dar la palabra y luego lo primero lo espiritual y luego lo físico. Y siempre miramos a Jesús en esto, atendiendo lo primero. Cuando quisieron hacerlo rey, teniendo todo a su disposición, salió huyendo, no vino para eso. En todas partes podemos mirar el amor de Jesús por nosotros. Y usted está ya haciendo referencia a la obediencia activa de Cristo que nos salva también, que Él vivió una vida perfecta en nuestro lugar para cubrir nuestras fallas, para ganar el registro de santidad de vida que nosotros no tenemos, pero que necesitamos para llegar al cielo. Y usted dio un buen ejemplo, hasta con 12 años, él, aunque amaba a sus padres y los honraba, amaba más a Dios que a ellos y tenía que recordar a sus padres de eso en el templo. Otro ejemplo que pensé yo, y no tengo la cita, ¿alguien me puede ayudar con encontrar la cita? No tenía internet hace poco cuando buscaba la cita, pero cuando la familia de Jesús llega a una casa donde él está enseñando para apoderarse de él. O sea, ellos dicen, está loco, está fuera de su mente, tenemos que llevarlo a casa. Y le comentan eso a Jesús. Y él les dice, ¿quiénes son mis familiares? Los que escuchan la palabra y lo pongan en práctica. Entonces, ahí él estaba diciendo, no, Dios y las cosas de Dios son más importantes hasta que mi propia familia. La familia de Jesús también se oponía a su trabajo. Había incrédulos entre ellos. Entonces, él enfrentaba esa oposición y se fijaba bien en la meta de salvarnos. Vemos su obediencia activa allí también, que nos ha salvado de nuestros pecados. Muy bien. Mateo 12:48 es el pasaje. Gracias, Luis, por encontrar esa cita tan rápido. Excelente trabajo.
Entonces yo anoté algunas de estas cosas aquí, pero podemos usar esas buenas noticias del texto y su contexto para asegurar en este sermón que son perdonados por los pecados contra las palabras de Jesús aquí que hemos cometido. Y ahora, motivados por el perdón de Cristo, queremos encontrar el objetivo del texto. Es decir, ¿qué cambio de vida quiere el Espíritu Santo lograr en mí por medio de estas palabras? Y esa es la última pregunta de las 4C. ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? O sea, ¿qué cambio de corazón y de vida quiere Dios lograr en mí, en mis oyentes, por medio del texto? Y yo coloqué lo siguiente aquí, hermanos. Yo pido que el Espíritu Santo, por medio de este texto, nos ayude a amarle de tal forma que vivamos y compartamos nuestra fe con los familiares, aun si nos rechazan como resultado, o aun si nos oponen como resultado. Decir, que me dé un amor para Jesús sobre todas las cosas, para poder vivir y compartir mi fe, hasta si me enfrento con rechazo y oposición de mis familiares como resultado. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre el texto, algún comentario final antes de compartir un posible tema para un sermón sobre este texto? Ok. Entonces, sí, recordemos en el sermón el orden importante de estos puntos. Primero, vamos a explicar el texto para que entiendan. Y ya hemos estudiado el texto, ya sabemos lo que podría ser el fuego, el bautismo de Jesús. Podemos explicar esos datos del texto. También explicar qué tipo de paz, qué tipo de división está hablando Jesús aquí. Luego queremos mostrar nuestro pecado en el texto, aplicar la ley a nuestros oyentes. Luego vamos a compartir las buenas nuevas de perdón a base de este texto. Y por último, vamos a motivarles con las buenas nuevas de perdón a poner en práctica lo que dice Jesús aquí. A mí todo eso lo podemos hacer bajo un tema. Un tema. ¿Qué tema proponen ustedes para el sermón a base de este texto? En pocas palabras, un resumen en 4, 5, 6, 7 palabras de lo que Cristo nos está proponiendo aquí. ¿Alguna idea? Sí, Artemio, por favor. Bueno, ya que nadie se anima, yo me animo. Por favor, excelente. Yo propondría el tema de que Jesús nos dice que va a pagar un precio muy alto por nuestra salvación y nos invita a que Él sea el primer lugar en nuestra vida, aunque eso nos ocasione desavenencias con quienes están a nuestro alrededor. Ok, sí, buen resumen, buen resumen. A lo mejor en palabras aún más breves, Jesús nos pone primero y nos llama a ponerle primero también, algo así. Sí, excelente, excelente. Se podría explicar a lo largo del sermón qué significa eso. Manuel, Sí, siempre los títulos son lo más complicado, ¿verdad? sí. Para enganchar todo. Quizás algo que me llega a la mente rápido es amar a Jesús con fidelidad trae divisiones. Ujú. Algo por ahí. Ok, eso sería un buen tema también, un buen resumen de lo que Jesús dice aquí. Excelente. Yo coloqué la siguiente idea también.
en las notas que les voy a compartir después del estudio, unión con Jesús trae división familiar. Unión con Jesús trae división familiar. Y se puede hablar de que, pues, nuestra unión con Jesús trae las bendiciones más importantes que hay. Sin embargo, un resultado de eso es que hay oposición hasta de nuestros propios familiares y cómo nos reaccionamos frente a eso. Puede ser un puente, un paraguas para incluir toda la información del texto y del sermón debajo de eso. Am, sí, tal vez también una cosa que quisieran tocar en sus sermones. A lo mejor sus oyentes tienen experiencias con esto, experiencias dolorosas. Yo tenía un amigo en el seminario, un amigo en el seminario que era católico, se convirtió él en luterano cuando estaba en la universidad. Y cuando volvió de la universidad a la casa de sus padres católicos y les contó eso, que él era luterano y también que él quería estudiar para ser pastor luterano, por 3 o 4 años ellos no hablaron con él. Imaginen qué difícil esa situación, el dolor que nos trae eso. Y a lo mejor algo de consuelo que pueden compartir a base de este texto. Entonces, sería cuando pasamos por eso, es bueno recordar que por medio de Cristo somos adoptados en la familia eterna de Dios. Eso es más importante. Ah, Cristo en otra ocasión habló de los discípulos diciendo que lo que ellos habían perdido por su causa iban a recibir mucho, mucho más en esta vida y en el reino de los cielos, la vida eterna. Y incluyó Cristo en eso familiares. El que pierde familiares por causa de Jesús va a recibir en Jesús mucho más en esta vida y en la vida que viene. Y ya en esta vida lo que tenemos en ese mucho más es una familia en Cristo, que es aún más cercana que nuestra familia de sangre. Tenemos hermanos y hermanas en la fe que nos aman, nos perdonan, nos consuelan, nos fortalecen. Y eso es algo de consuelo que se puede compartir. Si tienen oyentes que han experimentado ese dolor, para darles consuelo, ¿no? Excelente. Entonces, por último, podemos hablar de una introducción a este sermón. ¿Qué piensan? ¿Cuál sería algo para captar la atención de los oyentes en este sermón? Ya estamos llegando al bosquejo del sermón, que es la última hoja aquí de las notas del estudio del texto que preparé, el bosquejo básico del sermón. ¿Cómo podemos captar su atención en este mensaje? ¿Qué piensan? Manuel, por favor. Sí, no sé, quizás me llegue una pregunta rápida y quizás Ujú. algo para captar la atención y para dejar la pregunta ahí y poder desarrollarla y explicarla en la misma prédica es decir, ¿puede el Evangelio unir y dividir a la vez? Algo Oh, rápido. ok. Sí, me gusta. A veces para captar la atención, una buena pregunta que les hace pensar, activa su mente, ¿no? Es Ujú. bueno, funciona bien. Y esa sería una excelente pregunta que presentarles. Ya están pensando en eso mientras ya usted los va a guiar al texto para mostrarles. Ujú. Aclararle eso, sí, exactamente. Muy bien. ¿Alguien más tiene ideas para captar la atención con una buena introducción al sermón para este texto? Yo tenía dos ideas.
y a lo mejor les ayude a generar ideas propias también. Una sería, a veces podemos simplemente utilizar un detalle sorprendente del texto para atraer su atención y hacerles querer escuchar más. Y hay cosas sorprendentes en este texto. Lo más sorprendente para mí, lo más chocante, es cuando Jesús dice que no vino para traer paz, sino división. Se podría desarrollar un captar a base de eso. En realidad, Jesús quiere dividir a la gente, quiere dividir un hogar. ¿Qué significa eso? Y ya se podría utilizar eso para captar la atención y explicar lo que hemos explicado en este estudio, ¿verdad? No es que él quiera dividir hogares, quiere que se unan en la fe, pero al unir a algunos a la fe, a algunos otros que no creen, se opondrán a eso. Y de eso habla Cristo aquí. Otro captar, se podría contar una historia personal de rechazo familiar o de oposición de familiares a la fe que tenemos en Cristo. La que mencioné sobre el amigo en el seminario es uno que he utilizado en el pasado, con su permiso. También ustedes a lo mejor tendrán sus propias experiencias que pueden compartir y así pueden introducir el tema del sermón. ¿Alguna otra idea para captar? Sí, Artemio. A mí hace tiempo, hermano, me tocó de una persona que también venía del catolicismo y se integró con nosotros y cuando hicimos su confirmación, ella invitó a su familia y su familia era católica y su mamá estuvo llorando y llorando y llorando todo el tiempo que esta mujer se hacía su comunión con nosotros, se integraba con nosotros, y yo creía que esa señora lloraba de alegría, pero al último me enteré de que lloraba de tristeza, porque su hija se había cambiado de religión o de grupo, ¿no? Y esa experiencia a mí me quedó muy marcada porque esta mujer le dijo a su mamá que ella había encontrado a Jesucristo y que valía más Jesucristo que las lágrimas de su mamá y Mm, que la invitaba a conocer mejor el Evangelio y fue algo muy impresionante para mi hermano. mm. Sí, serviría muy bueno para introducir o captar la atención, esa historia personal. Excelente. Luis, por favor. Sí, nosotros tenemos aquí en nuestra ciudad a una persona muy conocida que vivió mucho tiempo en la calle y luego conoció el Evangelio y pasó a tener una vida totalmente distinta, una familia, una buena posición económica, social, y de repente ese amor a sí mismo y no poner, de buscar esa paz que hablábamos hace un rato, eh, también perdió todo y Ujú, quedó otra vez en la calle y anda otra vez como al principio. mm, Y muchas veces nosotros, porque es una persona muy conocida, muchas veces usamos su vida no para criticarla, sino para que Dios nos haga ver que no nos ponga a nosotros en esa situación. mm, Eh, de manera que si identificamos algo en Él que está en nosotros, que podamos arreglar cuentas con Dios. mm, Y yo estaba pensando en eso como una manera de captar, es muy particular porque refiere a nuestro grupo, porque es una persona conocida acá, ujú, pero que sí, siempre yo digo que Dios nos enseña con los ejemplos de las escrituras, pero también con los ejemplos de los errores de los demás para aprender de ellos, no para criticarlos, sino para aprender y para salir de esa situación si nos encontramos también, porque hay veces que vemos el error en el otro y resulta que nosotros estamos en la misma situación. sí. Eh, un poco por ahí iría yo.
Sí, excelente. Me encanta que usted esté pensando ya en sus oyentes allá en Varadero para personalizar este mensaje para su situación. Perfecto. Gracias. Ok, ok, amigos, yo creo que ahí vamos a concluir el estudio. Entonces voy a pasarles las notas que yo tomé sobre este texto y pueden utilizarlos como quieran. Si necesitan cualquier consejo mientras preparan sus sermones esta semana, me avisan también. Estoy a la orden para darles un consejo. Pero vamos a concluir con una oración pidiendo que Dios nos bendiga al salir de nuestro estudio y a ver, ¿puedo pedir la ayuda? ¿Diomedes nos podría guiar en una oración para terminar, hermano? Sí, mi hermano. Excelente. Oramos. Padre Dios Todopoderoso, te damos gracias porque tú eres bueno y misericordioso. Te pedimos, oh Señor, que imprimas en nosotros tu conocimiento, que nos fortalezcas, nos guíes y nos guardes en él. Para gloria de tu nombre y bendición de tu pueblo, te lo pedimos, Señor. Amén. 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 Ok, un gusto, un placer estudiar la palabra con Amén. ustedes esta noche. Dios les bendiga mucho esta semana. Bendiciones. Gracias, Abraham, por el estudio. Bendiciones para todos. Dios los Igual- bendiga. Igualmente, bendecida Manuel, noche. igualmente Luis. Pastor, Buenas noches. Sí, Diomedes. pastor, vea un mensaje de WhatsApp que le Ok, deje, por favor. lo voy a hacer. Lo voy a hacer con Que gusto. Dios le bendiga. Igualmente, hermano. Que tenga buena noche. Buenas noches, Isidro. Dios le bendiga mucho. Buenas noches, pastor. Bendición. Amén. Amén.